Bienvenidos a Mientras Compila Podcast, el podcast donde el código siempre compila después de muchos intentos y muchas malas palabras. Aquí hablamos de desarrollo, tecnología y de esas noches en vela peleando con bugs infinitos que terminaron siendo errores de capa 8. Yo soy Edinson Mendoza, el dev que jura que este cómic no romperá producción un viernes por la tarde. Y yo soy Arturo Cuicas, un dev optimista que piensa que puede terminar las 10 tareas antes que acabe el sprint. Ponte cómodo, que empezamos con más consejos, nuevas tecnologías e historias de programación. Hola Edison, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Arturo, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. El Excelente. cuarto capítulo de podcast. Sí, ya el cuarto. Muy bien, este año empezamos fuerte con esto. Excelente. Fuerte, excelente. Bueno, Edison, hoy comienzo yo, ¿no? con un tema que espero que sea de gran ayuda a toda la audiencia. Es un modelo de desarrollo de software y es un modelo llamado C4. Es un modelo que consta de 4 capas y es un modelo que, en mi parecer, es un modelo que te ayuda a reducir la fricción que hay entre los stakeholders y los desarrolladores. Que normalmente hablamos otro idioma, ¿no? Sí, correcto, sí. Pero bueno, ¿eso es C4 por qué? ¿Es muy explosivo o qué? ¿O por qué C4? ¿Por qué se llama así? Sí, son igual que el explosivo. Pero no, C4 porque tiene 4 capas y casualmente las 4 capas comienzan con C. Es contexto, contenedores, componentes y código. Básicamente son 4 capas que son fáciles de entender, ¿no? Entonces la idea de este modelo es poder reducir la brecha que hay entre las personas que te piden un caso de uso o una función nueva o una aplicación. La idea es reducir esa brecha que hay entre la persona que solamente piensa en código y la persona que piensa en producto, ¿no? En ofrecer un producto que agregue valor a una persona. Bueno, o sea que básicamente aquí no solo interactúan desarrolladores, por lo que entiendo, o sea, como que se extiende un poco más allá a nivel de casi organización. Sí, totalmente. Como vimos con lo bueno del C4 es que viene a decirte que la aplicación ya no es un producto netamente de un programador o netamente de una persona que desarrolla código. Básicamente es un desarrollo grupal que hoy en día lo que busca, como todas las metodologías ágiles, es tratar de involucrar a todas las personas que están en ese nuevo requirements, ¿no? Y la idea es poder reducir la brecha fácilmente con un lenguaje ubicuo, que básicamente lo que busca hacer el lenguaje ubicuo es como tener un lenguaje común de referirnos a ciertos componentes o a ciertos actores que están involucrados en nuestra aplicación. Ok, Arturo. Bueno, y cuéntame más, o sea, ¿cómo surgió esto? ¿Quién fue la persona que empezó a hablar? ¿O cómo es cada una de sus partes? Mira, yo recuerdo que yo lo empecé a escuchar así como en el 2016, algo así. Pero en realidad, buscando la información para el podcast, lo creó una persona llamada Simon Brown y fue entre el 2006 y 2011, 2012 probablemente. Okay. Y lo que viene a hacer esto es buscar segmentar, ¿verdad?, la aplicación en distintos contextos o distintas etapas que sean mucho más entendibles y que tengan actores que puedan accionar, ¿verdad?, en acorde al contexto que se encuentren, a la capa que se encuentren, ¿no? Entonces, bueno, partamos por la primera parte, que es la parte que a nosotros nos duele más, ¿no? Que es la parte de tener que definir una aplicación, ¿verdad? Y tener que tratar de entender lo que el stakeholder, o la persona en este caso, el que quiere la aplicación, o la persona de producto que te pide el producto, que te pide, valga la redundancia, que te pide la aplicación, el nuevo feature. Y nos ha pasado muchas veces, sobre todo cuando estamos comenzando en el mundo de la programación, que de repente llega la persona y me dice, no, mira, quiero una aplicación que haga esto. Y tú dices, bueno, sí, yo te la hago y te la hago en tanto tiempo, pero no aterrizas eso a contexto. No tienes el contexto como tal. Entonces, la primera capa del modelo C4 es el modelo de contexto. Y aquí es donde tú vas a definir cuáles son las piezas muy a modo general que están involucradas. Por ejemplo, nosotros hablamos en el capítulo anterior del shortener, que es el acortador de URLs. Básicamente, el acortador de URL se puede definir en un modelo C4 porque tienes el usuario que quiere acortar la URL, la interfaz, que va a ser como decirte la ventana donde la persona solicita el acortador, y la base de datos donde almacenamos la URL. Investigando un poco, o sea, esa capa de contexto, llamémoslo así, esa primera fase,
bueno, se involucran en teoría todos, ¿no? Bueno, sí creo que es muy, muy importante, pues, entender esto, ¿no? Porque, pues, creo que lo hemos hablado ya acá en el podcast y eso de que, o sea, ya no, ha evolucionado mucho todo este tema del desarrollo. Sí, ahorita ya no es solo un monolito, ahorita ya no es solo el desarrollador el que hizo la idea y la sacó adelante, no. O sea, ahorita por lo general cualquier desarrollo, cualquier cosa que se vaya a hacer, pues requiere de, pues, no solo un equipo de desarrolladores, sino ya un equipo interdisciplinario, ¿sí? Un equipo que conozca el negocio. Por ejemplo, bueno, si están en el mundo, no sé, de fintech, pues que conozca de todo este tema de bancos, de cómo funcionan pasarelas de pago, de cómo funcionan los pagos, ¿sí? Y sí considero que es muy importante entonces eso, o sea, que todo el mundo, no solo los desarrolladores, estén en contexto, ¿sí? Estén como en el cuento, llamémoslo así. Entonces, sí siento que es bastante importante porque, pues, recordando aquí viejos tiempos y cuando estábamos iniciando, sí, llegaba alguien, bueno, el jefe y decía, bueno, quiero esto, ya. Y básicamente le escribía a uno un happy path que uno llama, así que es como el camino ideal, pero resulta que ese camino ideal, pues, en consecuencia, al final llevaba muchos caminos que teníamos que tenerlos al final en cuenta en el desarrollo. Y esas cosas, como no se definían desde el principio, como no se tenían en cuenta, después eran un problema, ¿sí? O sea, un problema porque no se alcanzaban los tiempos, no se alcanzaban quizás los requerimientos que sí se querían, o a veces simplemente pedían cosas que no eran posibles. Y pues como ellos no estaban como tan empapados, o sea, al final ellos llegaban era a pedir algo y ya. Entonces, considero que sí es muy importante esto, o sea, sí, y además que pues en la organización donde viene... estemos, sepan de todo esto. Sí, totalmente. Además ¿qué pasa con el modelo C4 que me parece bastante, aporta mucho valor? Y es que te permite de alguna forma plasmar lo que se va a hacer. Y si tú plasmas lo que vas a hacer, la gente puede tener una visión de cuánto cuesta, ¿no? Que a veces pasaba que la gente te pide y te dice, no, pero es que eso es una excepción normal y eso es un caso, es lo mismo, pero mandarlo por WhatsApp. Un ejemplo, cuando te piden de repente, no, dicen, bueno, mándale un email al usuario cuando haya terminado el pago. No, pero no es lo mismo que se lo mandes por email, que se lo mandes por WhatsApp, ya es otro caso de uso. Hay que ver qué tecnologías, qué aplicación de terceros tienes que usar. Entonces, claro, cuando tú le aterrizas al stakeholder o al jefe o al cliente, le aterrizas y le dices, no, mira, este es el dibujo y este es el diagrama y esto es lo que va a pasar. Va a pasar por aquí, va a llegar a la base de datos y la base de datos le va a decir que esto va a WhatsApp o que va a algún lado y ahí te va a pedir que tú te vayas por otro camino. Entonces, cuando tú logras que el Project Manager o alguna persona logre entender esto, no solo es beneficioso para ese proyecto en particular, sino para los que vienen, ¿no? Y bueno, a mí me ha pasado miles de veces que una persona te llegue y te pide, sobre todo cuando estamos comenzando, que te lleguen y te piden, no, una página web. O sea, resulta que la misma página web, no es lo mismo servir una página web que después el formulario de contacto. O el chatbot, o cosas así que de repente eran diferentes casos de uso, pero la gente lo decía, no, porque esa es la misma página web. Sí, correcto. A mí también me han llegado aquí, no, es que necesito una página web. Y, sí, pero usted no empieza a indagar, ¿no? ¿Qué quiere? Que no sé qué. No, es que necesito que me lleve mi inventario. Y yo, o sea, ya un sistema de inventario es otro. Sí, es algo súper grande que uno no lo puede decir, no, es que es una simple página web, no, o sea. Entonces sí, hay gente que bueno, quizás por el mismo desconocimiento, ¿no? Porque digamos que no es de pronto aquí por juzgar, pero por el mismo desconocimiento que tienen, pues en su cabeza piensan que eso es fácil y que eso se hace ya, ¿sí? Entonces nada, incluso ahorita con todo este tema de la IA nos damos cuenta que, bueno, han salido muchas IAs que supuestamente ya te programan y mejor dicho, se van a acabar los desarrolladores. Y a mí me han llegado ya, me han dicho, no, mira, que es que cómo es este tema de la IA, que dice que sin un programador ya puede hacer aplicaciones como Uber y tales. Y no, o sea, al final no, si te das cuenta, esos proyectos, creo que hay uno, no me acuerdo ahorita el nombre, e incluso lo financiaron bastante, pero lo escuché la primera vez y no lo he vuelto a escuchar, porque no es fácil ahorita implementar un proyecto, o sea, ahorita un proyecto no es un monolito, no es, ya, es que aquí tengo todo y listo, no, o sea, ahorita tiene que ver mucho con infra, dónde se guarda la data, cómo se hace, cómo se recupera, cómo se almacena, entonces, o sea, lleva trabajo, ¿sí?
Sí, y además que a veces pienso que esto ayudaría mucho a lo que hablamos del contexto, ¿no? Que la gente entienda que a veces agregar un campo no es ir a la base de datos y darle crear y listo, ¿no? O sea, a veces agregar un campo es entender que van a haber más excepciones, entender que van a haber nuevos flujos, nuevos caminos. Entonces, no es solo el hecho de yo ir a agregar un campo y es que eso lo hago en 5 minutos, no. Entonces, Claro. es muy bueno este tema del contexto. Totalmente. Además que lo que va a pasar aquí es que cuando tienes un valor como eso, un nuevo campo en la base de datos, ¿no? La pregunta es qué pasa cuando no viene. Dice, bueno, ¿qué pasa cuando no viene? ¿Qué debe hacer cuando no me lo manda el front? ¿Qué valor tiene? Todas estas cosas. Creo que sí viene a poner en contexto. Y yo creo que en el futuro las personas van a empezar a contextualizar más, ¿no? Van a tratar de tener un overview mucho más grande. Y esto parte de algo muy interesante, que también las personas están comenzando a desarrollar proyectos pensando en el fin global, ¿no? En un ejemplo como qué esperan de este nuevo feature, ¿no? ¿Cuál es el revenue de este proyecto? Y eso lo lleva mucho a contextualizar. Y yo creo que con todo el tema de las IA, las personas están empezando a decir, bueno, mira, tengo esto, ¿verdad? Que es el contexto. Este es el contexto que yo quiero y quiero este resultado. O sea, bueno, estos son los actores que tengo. Y de hecho las IAs hoy en día te pueden preguntar, o sea, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu contexto actual? Y te van a hacer preguntas de cuáles son los parámetros que tú quieres, ¿no? Y eso está sucediendo en este momento y esto básicamente es lo que va a pasar con el contexto. Que es que tú tienes un caso de uso, ¿verdad? Y logras definirlo del punto de entrada hasta el punto de salida, lo que quieres. Y bueno, si quieres, aquí yo creo que tenemos historias para contar como infinidades, porque nos ha pasado muchas veces. Sí, correcto. Incluso, bueno, ahorita con todo este tema, pues, siguiendo ya el hilo de la IA y bueno, ya también hace años del tema de no code, sí, que también se maneja mucho. A veces las personas creen que no, eso ya se puede hacer sin necesidad de un desarrollador. Y no, o sea, lo que hablamos del contexto es muy importante. O sea, ¿cómo vas a desarrollar tu idea? ¿Qué herramientas? ¿Qué tecnologías? O sea, alguien que no sea, pues, digamos, desarrollador y eso, pues no va a tener mucha idea de cómo, ¿sí? De qué herramientas usar. Sí. Entonces, considero que, pues, no es así de simple, ¿sí? No es simplemente decir, nada, es que sé qué es lo que tengo que hacer, sí, pero no sabes cómo hacerlo, que es muy diferente. Claro. Entonces... Claro, y él... Sí, y lo bueno del contexto hoy en día del modelo C4 es que el modelo de C4 lo que busca es aterrizar cada parte y pasando al punto de vista de los contenedores, tú tienes el contexto, ¿verdad? Y el contexto te va a definir cuáles son los actores y cuáles son los flujos que deberías seguir. Y esto pasa muchas veces que estos flujos, pasa mucho con el frontend sobre todo, es que las personas no tienen bien mapeado los flujos que puede tener una aplicación. Y ese es el dolor de cabeza de todos los desarrolladores frontend, que muchas veces el cliente no, después que sale, mire, ¿qué pasa si la persona coloca la clave más de 5 veces? Se empiezan las excepciones. No, es que si 5 veces que se bloquea. Ajá, pero ¿cuál es el mensaje que debo colocar? ¿Es un pop-up, es un modal o es un toast? O sea, es donde empieza la cosa complicada. Y el modelo de contexto lo que viene es a definir un poco eso, ¿no? Que decir, bueno, este es el camino, este es el flujo como tal y aquí deberían ser los actores que deben participar, ¿no? Claro, luego correcto. Luego tenemos el modelo de contenedores, que a mí me gusta mucho la parte del modelo de contenedores, porque el modelo de contenedores viene a definirte las piezas de esa infraestructura que viene a participar. Y esa parte es muy interesante porque aquí tú empiezas a decirle al cliente o al jefe o al project manager, mira, estos son los componentes que van a hacer. El front va a ser React o va a ser Angular, va a estar en cuál va a ser la interfaz por donde el usuario va a entrar. La base de datos, ¿qué base de datos vas a usar? Y ahí es donde tú empiezas a decir, tú empiezas a calcular y a hacer el system design de tu aplicación, ¿no? Y esa parte de contenedores me gusta porque es la conexión, como es un paso para que el project manager conozca un poquito de código, entienda cómo son las conexiones que existen. No tiene que manejarla al 100%, pero sí por lo menos conocerla, para que en futuros proyectos entienda cómo funciona. Y posteriormente tienes un overview de lo que va a pasar. Y eso puede llegar a ser la primera etapa de tu proyecto. O
Entonces yo creo que esa parte, las dos primeras capas son cruciales como para ese bootstrapping del proyecto, ¿no? Sí. Correcto, sí, y sí, ya hablando aquí de como esta segunda parte de lo que es C4 de los contenedores, sí, considero que es muy importante esto y también esto ayuda a definir, o sea, qué recursos necesito, sí, porque he estado en equipos que, bueno, piden algo, sí, y dicen, no, pero contratemos más desarrolladores, y no, o sea, no es así, no es que entre más desarrolladores quizás más rápido, pues no necesariamente, o sea, no siempre aplica eso. Considero que es muy importante porque hay partes de código, hay como fragmentos en los que no se pueden trabajar, o sea, no podemos quizás dos estar haciendo esa misma parte del aplicativo o de lo que estemos desarrollando. Entonces, es importante como esta parte porque ahí define qué vamos a necesitar, cuántas personas, cómo lo vamos a desarrollar, incluso también aquí nos podemos dar cuenta que no todas las funcionalidades, por ejemplo, necesiten frontend, ¿sí? O no todas las funcionalidades que vamos a agregar necesiten parte de backend, sí, que a veces sucede. A veces, pues, simplemente es algo que está muy background, no sé, por ejemplo, algo de facturación, por ejemplo, que es totalmente algo que se hace un proceso de fondo, entonces no se necesita frontend, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, considero que esta parte es bastante importante en todo el proceso porque define qué vamos a necesitar, qué recursos necesitamos. No solo tienes un overview, sino que también puedes tener una especie de mapeo de tu plataforma y empezar a documentar lo que tienes, ¿no? Y ver qué te sale más barato. Si tú de repente, mira, sabes que esto en realidad, mejor en vez de tener backend, tienes una lambda, en vez de tener un monolito, dices, sabes que este proceso realmente está funcionando esporádicamente o básicamente es un proceso, por ejemplo, nos pasa con un proceso, por ejemplo, famoso proyecto del Magic Link, que es como un shortener, pero con un token que hace que el usuario pueda loguearse. Básicamente eso puede ser un proceso aislado que funciona esporádicamente, que en realidad no necesariamente lo consumen mucho los usuarios. Básicamente lo consumen de vez en cuando quieren recuperar su clave o cuando quieren hacer un acceso rápido. Y es un proceso que tú dices, ¿sabes qué? Este proceso vale mejor tenerlo en Lambda, tenerlo externo, o sea, tenerlo aislado de la plataforma, no es necesario tenerlo en un Kubernetes o un monolito. Y tú dices, ¿sabes qué? Esto me parece que lo puedo hacer en Lambda. Sí, claro, ¿no? Y considero que también está muy, muy chévere como implementar esto porque, o sea, sucede mucho que pues, por lo general no se documenta, o sea, por lo general nos piden las cosas, se define en una reunión y se hizo y ya. ¿Qué sucede? Me ha sucedido que a veces hay funcionalidades que están, o sea, ya están implementadas y no, hay que integrar esto y pues uno sinceramente no se acuerda, o sea, creo que a veces uno programa y hace cosas que en ese entonces solo uno y Dios supo cómo se hizo y ya ahorita solo Dios sabe cómo está eso. Entonces son cosas que uno no se acuerda, o sea, sinceramente no se acuerda y ya están hechas y a veces las piden otra vez. Pero sucede que, claro, como no hay un diagrama, no hay como algo donde haya quedado, por ejemplo, documentado o escrito de que se hizo. Entonces, a veces eso incluso hace que pues, se pierda tiempo, ¿no? Porque a la final se hacen reuniones, se hacen cosas. Y también esto conlleva, por ejemplo, me ha sucedido mucho de que hay funcionalidades que están implementadas, pero nadie sabe cómo se usan. Entonces, van directo al desarrollador a preguntarle, hey, mira, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo hago esto? ¿Por qué? Porque pues, prácticamente no hay una documentación o no hay algo donde diga, mira, es que cuando se hizo, se tenía que hacer así y así funciona. Claro, es más que esto es un win-win para todos, porque si tú partes de un proyecto, tienes un template o un framework como C4 y lo acompañas con un project manager que tenga... Hoy en día los project managers están haciendo... Yo siento que los project managers hoy en día están haciendo diagramas y están haciendo cosas mucho más creativas. Por lo menos en nuestro caso, en nuestra empresa, los project managers ahorita hacen unos diagramas que son bastante buenos, que te ahorran mucho trabajo y que están entendiendo bien cuál es el flujo que sucede. Yo creo que eso va a ir creciendo y los project managers van a seguir manejando esta información. Pero una cosa que está sucediendo también es que hoy en día la gente está usando más herramientas de desarrollo para documentar o por lo menos levantar los requerimientos. Ya sea Jira, ya sea Notion, ya sea Confluence. Ya las personas están empezando a notar la necesidad de plasmar las ideas en base a un texto, ¿no? A empezar a escribir. Y de hecho, más que hoy en día
con ChatGPT, con todas estas cosas que yo creo que la gente puede empezar a desarrollar más rápido, por lo menos contextualizar. Decir, bueno, mira, esto es lo que quiero una aplicación que haga esto, y el Project Manager de repente puede tirarse un requerimiento con todo esto, y que ChatGPT se lo extienda y lo empiece. Pero lo que está sucediendo también es que las personas, cuando tú tienes un modelo como C4, obligas a que todos los integrantes escriban una etapa. Y está pasando mucho que de repente te dicen, ¿sabes qué? Yo escribí la primera etapa, escribo el modelo contexto, ok, lo documento junto con la documentación del Project Manager. Y posteriormente lo que va a suceder es que van a escribir la segunda, o sea, la segunda capa. Y en la tercera ya tú te empiezas a involucrar ya código y te empiezas ya a documentar tu plataforma. Ya la tercera etapa, que es la parte de componentes, ya aquí empiezas a decir, bueno, mira, aquí está no sé, digamos el shortener, el acortador, digámoslo así, o la aplicación que lo hace, no sé, digámoslo así, el dispatcher, por ejemplo, que es el método o esa función, ese componente que de repente empiezas tú a nombrar y a nombrarle a la gente de lenguaje ubicuo, y ya la gente empieza a decir, pero ¿por qué no hacemos que el dispatcher haga también esto? O que podemos hacer, el dispatcher puede hacer esto. Ya empieza ya a documentarse ese componente. Y lo bueno de esto es que aquí empieza sin querer, sí queriendo, ¿no? Estás queriendo hacer el desarrollo. Pero sí, de forma automática y obligatoria, digámoslo así, acostumbras a que las personas empiecen a documentar un poquito más la información, y eso es un win-win para todos. Yo considero que al final, si llega una persona que entra a la empresa, empieza a leer la documentación donde quiera que la guarde, ¿verdad? Empieza a sacarle provecho, empieza a decir, mira, esto se hace de esta forma, mira, este es el componente que lo hace, sabe qué componente y dónde está, si es una lambda, si es un EC2, si es un pod de Kubernetes, ya sabes si es un microservicio, y así. Claro, sí, no, creo que, bueno, así como dices, es un win-win, pero no tanto para el desarrollador. No, mentiras, porque recuerdo que antes la documentación era el desarrollador. Entonces no le echaban, o era difícil que les pidieran por eso, pero nada, sí considero que es algo muy importante hoy en día, porque pues sí, o sea, al final pues somos parte de una empresa, somos empleados y debemos pues, digamos, poder aportar, ¿no? Aportar, y que ese aporte pues sirva para todos, o sea, no es el hecho de que yo programo y programo a mi manera, no. Creo que eso ya está mandado a recoger, antes se veía muchísimo, incluso los desarrolladores pues básicamente llegaba uno nuevo y no le compartían mucho de cómo era que funcionaban las cosas. Entonces considero que con todas estas herramientas pues se hace ya menos necesario que quizás solo una persona sea la que pues tenga que explicar cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque ya va a haber una documentación, o sea, ya va a haber una base, y pues otra persona que entre pues puede estudiar esto, puede inicialmente echarle una ojeada, mirar cómo funciona, cómo están los procesos, y ya va a estar mucho más empapado de cómo es que funciona internamente. O sea, de punta a punta, una integración, ¿no? Por ejemplo. Igual es un tema que a nivel de organización se debe manejar, y se debe, digamos, que todos en la organización tengamos ese contexto de cómo se habla en un solo término a nivel de organización, ¿sí? Creo que pues que cada organización, digamos, implementa sus propios términos, su propia terminología, pero es muy importante que si estamos hablando de, no sé, receipts, todos sepamos a qué nos referimos, ¿sí? Lo bueno del modelo C4, una de las cosas que está haciendo, que hace la diferencia, es que hoy en día hay muchos project managers que pueden llegar a hacer diagramas, o comenzar a contextualizar de una forma más rápida. Hoy en día tenemos herramientas como ChatGPT, que de repente tú le puedes pasar un contexto y te va a hacer el diagrama. Y esto es bastante bueno, porque es verdad lo que dicen. O sea, la inteligencia artificial no viene a quitarle trabajo a los programadores, pero sí viene a ahorrar mucho tiempo de trabajo que antes era talacha, gente que había que empezar a escribir, a diagramar. Entonces, hacer un diagrama no era tan agradable. Por eso es que la documentación tampoco era tan agradable, porque tú o programabas o hacías documentación. Hoy en día creo que al hacer este tipo de modelos y a trabajar con este tipo de metodologías, lo que te obliga es a ir paso a paso diciendo, bueno, está bien, esto lo aterrizo. Y esto es bueno para todos lados, porque también puede ser bueno para la gente de QA. Cuando va a ser una persona que va a hacer QA, que básicamente le dice, mira, revisa esto,
Y estos son los requerimientos, pero ¿dónde está eso? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cargó información en la base de datos? ¿O intentó hacer pruebas? ¿O levantó algo y lo pruebo? Yo creo que con este modelo de documentación, el QA tiene un overview de lo que va a probar, ¿no? Va a saber cuáles son las excepciones. Debe saber, mira, en la documentación dice que no se admiten más de 2 padres como en el grupo familiar, un ejemplo, o en el contexto, en la función no pueden entrar más de 2 parámetros. Entonces, ahí es donde tú dices, ok, está bien, entiendo. El QA puede entender por qué funciona. Y esto también evita que de repente la gente meta cosas que no deberían ser, ¿no? Como esas excepciones raras que ves en el código, que si esto es igual a 3, no pases o no lo dejes pasar. Que la hemos visto muchas veces. Sí, correcto. Sí, incluso, por ejemplo, ahora en el trabajo, que se implementó algo que se llama una herramienta CodeRabbit. Si te has dado cuenta, cuando hacemos los commits, ¿qué pasa? Ahí te da una descripción, incluso él tiene como todo el contexto del repo donde estás, y te explica qué cambios hicieron, ¿sí? Y te crea hasta un diagrama, o sea, en la parte de abajo hay un diagrama que hace explicando bien qué fue lo que sucedió. Y pues por lo que he estado revisando, o sea, es bastante acertado, o sea, no está lejos de la realidad. Siento que es una herramienta bastante buena, sí, porque a veces, digamos que escribir ahí qué hice, qué no hice, entonces sí, pues quema tiempo y al final si herramientas como esta pues nos pueden dar algo bastante acertado, considero que es muy bueno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, herramientas como esta al final lo que dicen no es que nos lleguen a quitar el trabajo ni nada, sino vienen más bien a complementar nuestro trabajo, a que podamos ser más rápidos. Y también sirve ser más eficiente. Y también sirve, por ejemplo, lo que hablabas ahorita. Si viene, por ejemplo, el de QA, pues puede revisar rápido estas anotaciones que da allí la herramienta. Y ya con eso, pues, bueno, puede también estar un poco contextualizado de qué cambios hicieron, ¿sí? Entonces, súper bien. Sí. A mí me parece CodeRabbit es buenísimo porque antes yo por lo menos para escribir los PR para mí era un dolor de cabeza. ¿Qué escribo aquí? ¿Qué hice? Y básicamente hoy en día, y tengo una anécdota muy cómica que es que hace poco le di el onboarding a una persona, entonces ve que el PR está hecho con diagramas y eso, y me dice, eso hay que hacerlo siempre. Sí. Yo le digo, sí, hay que hacerlo siempre. Pero no, después le dije, no, mira, no es un plugin, es un ads que le agregas aquí y se llama CodeRabbit. Y me dice, quedo sorprendido por el flujo, porque tiene diagrama de flujo, ¿no? Sí. Es lo que tiene, que es interesante. Y eso por eso digo, a veces la inteligencia artificial viene a aportar mucho. Ya vamos por la capa número 3, que es la capa de componente. La capa de componente a mí me gusta bastante para ir haciendo un overview de lo que va a hacer. Normalmente la persona que hace el proyecto o que lleva el proyecto a veces no es la persona que codea, hace el proyecto o que bacha el código en sí. Sí, claro. Normalmente no es. Puede ser que tú estés diagramando haciendo un overview de lo que va a suceder y después se asignan las tareas, las historias de uso, ¿no? Si va para back, si va para front. Y aquí, si tú defines bien los componentes, lo que viene la cuarta capa, que es la capa de código, quizás sea mucho más clara para que el desarrollador aporte y diga, ¿sabes qué? Esto lo quiero llamar handler shortener, un ejemplo, o shortener generator, digámoslo así. Ahí es donde empieza el código a escribir código de verdad, ¿no? Entonces ahí es donde esa capa de código, esa capa de la cuarta capa, empieza a tomar valor para la documentación y para las personas que llegan nuevas, ¿no? Eso es bastante bueno. Sí, claro, o sea, considero que ese tema de todas estas capas, ¿no? Y que todo pase específicamente en ese orden de C4 es bastante importante, ¿sí? Porque al final, bueno, antes digamos que uno tenía que imaginárselas y mirar a ver cómo arreglaba y al final pues dar soluciones, ¿sí? Y pues siempre decían, no, es que usted es el ingeniero y los ingenieros están para dar soluciones. Y pues sí, pero no, o sea, al final pienso que todo hace parte de que seamos un equipo, de que todos participemos y todos pues primero pues aportemos a dar soluciones, a entender qué es lo que se necesita y segundo pues a facilitar el trabajo de todos, ¿no? Y considero que todo este tema pues facilita mucho trabajo al desarrollador porque al final ya él está contextualizado, él ya entiende qué hay que hacer, entiende dónde hay que accionar
y pues va al final pues a hacer su trabajo pues como es, ¿no? Entonces sí siento que esto da mucho valor. Y bueno, por ejemplo, pues desafortunadamente por acá en Colombia, que es donde estoy yo, todavía es la creencia de que no, se contrata un desarrollador y va a ser de todito, y siento que no. O sea, siento que esto por ejemplo, de cada uno en su función, pues es el futuro, y pues así, digamos, las grandes empresas son las que pues han implementado esto, y siento que sí aporta mucho y ayuda a que pues se puedan trabajar en equipos grandes, ¿sí? Porque también alguien que haga de todito, pues a la final sabe mucho y a la final no puede ser experto en nada, ¿sí? Entonces se le dificulta a veces sacar un buen producto, se le dificulta a veces quizás tener como todo ese contexto y poder plasmarlo en una aplicación final. Entonces sí siento que pues como de alguna manera aquí se organiza todo, se planea todo, pues que sí lleva más tiempo, que lleva, bueno, entre comillas, ¿no? Porque si hablamos de tiempo, lo importante es sacar algo bueno, algo bien hecho, ¿sí? Y eso se traduce en que si desde el principio se planifica bien y se hace bien, pues eso va a ahorrar tiempo en el futuro, a que se dejen de hacer cosas manuales, a que pues sea quizás un proceso más óptimo, que quizás no le genere después inconvenientes a la empresa, gastos a la empresa. Entonces sí, esta planificación siento que es muy importante. O sea, creo que también lo he comentado en otros podcasts, y es, o sea, ya no estamos solo el hecho de que, es que sé Python y ya no. Creo que esto es más importante que eso, y es poder trabajar en equipo, poder entender requerimientos, poder dar soluciones que verdaderamente aporten. Así es. Sí, un contexto global de todo lo que funciona, ¿no? Y de hecho nos lo estamos viendo del lado de programación, del lado de los programadores, hacia el lado de producto, hacia el lado de producto, hasta entender el business logic de la empresa, o sea, cuál es cómo se maneja la empresa y cuáles son los puntos que importan a la empresa. Porque aquí pasa lo siguiente, que a veces tú le dices, mira, esto cuesta tanto y nos demora tanto tiempo. Y quizás no sea algo que aporte tanto valor a la empresa, no genere un valor agregado a los clientes de verdad, que en realidad tú dices, mira, eso me toma 2 semanas y es un feature que van a usar solamente el 20% de la base de datos. Entonces, lo estamos viendo del lado del programador hacia producto, y lo estamos viendo de producto hacia el lado de los programadores. En nuestra empresa, muchos del área de producto ya manejan por lo menos Python, ya por lo menos saben tirar una query. Entonces, producto sabe tirar una query. Entonces, de alguna forma, estamos viendo universos que se están mezclando, se están entrelazando para generar un mejor producto hoy en día. Y lo vamos a ver que de repente quizás el mismo persona de producto va a decir, mira, hice este prompt, ¿verdad?, para generar este producto y me generó esto. ¿Qué opinas de esto? Entonces, como dice, bueno, sí, tiene razón el prompt, lo que arrojó, y lo podemos implementar, se puede implementar. Estamos viendo mucho esas cosas, ¿no? Sí, correcto. Incluso, bueno, si nos damos cuenta, al final todos pueden aportar, porque a veces como desarrolladores pues consideramos, no, es que esto se puede hacer así y así debe funcionar. Y nos vamos quizás a la persona que sí está utilizando como esa parte del sistema o bueno, el aplicativo, y resulta que él hace el proceso de una manera diferente y quizás es más óptimo, más rápido, mejor. Entonces, ¿qué sucede? A veces, quizás por nosotros no hablar con ellos o no haber tenido una reunión, pues no entendemos bien cómo es que funciona verdaderamente el proceso, ¿sí? Entonces considero que todo esto es súper importante, porque sí he estado en casos donde ellos tienen como su propia manera de hacerlo y resulta que sí es mejor que la que nosotros propusimos. Entonces es muy bueno como tener todo este contexto y que todos podamos ver cómo funciona, y si está funcionando bien así como lo hace esa persona, pues básicamente replicarlo y poder hacerlo. Sí, porque considero que a veces el tema de reinventar la rueda pues no es lo mejor, ¿sí? Y si nos damos cuenta, bueno, ya como hablando un poco más en la capa 3, ¿no?, del tema de los componentes, a veces ya hay soluciones en el mercado que funcionan bien. Entonces, pues quizás por costos y por otras cosas sí uno podría como mirar esas herramientas. Es como decir, no, es que necesitamos implementar login con redes sociales y pues manejar todo el login de nuestra empresa. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, lo que hablábamos en el podcast pasado de implementar una herramienta como Kickload, o si ya nos vamos a las de pago como FireEyeSouth o Cognito, Entonces hay que mirar como ese tema de los costos, ¿no? Y ahí precisamente es donde se puede
evaluar en todo o con todo el equipo y decir, no, mira, hagamos esto mejor, nos va a salir más barato hablando en el futuro. Entonces, nada, se puede hacer eso y por ejemplo, hay herramientas que conocemos como, no sé, por ejemplo, un Retool, que hablamos mucho en la empresa donde trabajamos, y que es otra herramienta que, bueno, ya es más un SaaS y, y sale más barato quizás a veces hacer cosas allá que ponernos a desarrollar aquí un módulo desde cero y hacerlo. Entonces sí es muy importante como este tema de evaluar, ¿sí? De evaluar entre todos y decir, bueno, ¿qué nos sale mejor? No reinventar la rueda, no ponernos quizás a gastar recursos donde no se debe, porque pues al final todo esto se traduce en costos. Así es. Y yo creo que el mundo de la programación hoy en día está cambiando tan rápido y está yendo tan rápido que en realidad a veces la velocidad es mucho más crucial que una idea millonaria, ¿no? Que nunca llega, una intelequia, ¿no? Que nos pasó casos particulares que nosotros hicimos una interfaz para buscar usuario. Y resulta que cuando fuimos a soporte, ellos usaban otra. Y en algún caso lo que hacían era que pasaban información del usuario a Excel y la buscaban por Excel. Entonces, para nosotros fue como un golpe, como que, oye, nunca le preguntamos cómo lo querían hacer, o quizás no hubo un buen aterrizaje del requerimiento, y nos pareció así como que lo buscan en Excel. O sea, lo buscan primero en Excel, después lo buscan en el buscador de nosotros. Es fue como que, bueno, mira, algo hicimos mal. No levantamos el requerimiento, no juntamos a las personas correctas, no se hizo un proyecto bien de decir, bueno, mira, si esto va a aportar valor y ya. Sí, incluso se ve mucho, Uh-huh. o sea, me he dado cuenta que pasa mucho así como esos memes que a veces uno ve de que, lo que hice y el usuario cómo lo usa. Y sí, pasa mucho y al final uno cree que a veces son cosas bobas sí, pero no, o sea, sucede mucho y he visto, por ejemplo, quizás uno implementa una vista, por ejemplo, listo, ahí está la vista y uno le dice, mira, es por aquí. Pero resulta que hay otra vista muy parecida y funciona mejor. Y cuando uno se da cuenta, están usando mucho más la vista otra o el otro formulario, o no qué sé yo. ¿Por qué? Porque les funciona mejor. Porque o hay alguna cosita diferenciadora y dicen, no, pero es que me gusta más por aquí y por aquí también me funciona. Sí, entonces sucede mucho. Sucede mucho. Sí, eso es clave para entender muy bien cómo los usuarios utilizan tu aplicación, cómo utilizan las interfaces. Y pasa mucho que cuando tú tienes este tipo de documentación, tú no reinventas la rueda. Tú tratas de, con lo que tienes, de repente buscar la forma de que funcione bien. A veces pasa que tienes como varias formas de llegar al mismo camino. ¿Pero por qué? Porque no tienes una documentación. Esa persona de ese departamento no sabía que había esa herramienta y la mandó a pedir en un intake y le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito esta herramienta. Por alguna razón no había comunicación y se hizo 2 veces, o se hizo muy parecida. O sea, hace lo mismo pero con algunas diferencias, genera un resultado distinto que se pudo haber hecho, no sé, agrupar, buscar la forma de que suceda, pero pasa porque no se tiene una documentación clara y no se tiene como un bien, o sea, las metas bien claras. Volviendo al tema de la documentación, yo recuerdo que en un caso me pasó que entré a una empresa donde veníamos a rescatar la empresa. Yo no entendía por qué había sucedido. Resulta que la persona que estaba antes había hecho casi toda la plataforma, o sea, todo el sistema de programación, y lo había hecho con ETL y SQL Server. Pero la persona lo que hizo fue que como las cosas se le iban pidiendo verbalmente, él las iba iba implementando. Cuando llegó el momento, él en algún momento como que se discutió por alguna cosa y como que pidió más dinero, un aumento salarial, algo así. Y resulta que se fue. Él antes de irse, lo que hizo fue que a todos los ETL le puso contraseña. Y se perdió todo. O sea, tuvimos que entrar a hacer cosas y teníamos que rehusar, y a veces los resultados que arrojaban los ETL había que hacerle como un ajuste final, porque todos los Exceles que hacía, todos los correos que mandaba, tenían como una variante. Por ejemplo, esto era una casa de bolsa que tenía que los porcentajes habían cambiado, las monedas cambiaban, entonces como que las cosas no hacían match. Y yo dije, cuando me di cuenta, bueno, lo importante es que tú aterrices un proyecto, porque nosotros tampoco sabíamos. Entonces cuando llegamos ahí, o sea, ¿qué debería sacar aquí? Hicimos ingeniería inversa y tratar de entender un poquito lo que se tenía que hacer para poder suplir y para poder empezar a hacer proyectos y aterrizarlos, ¿no? Para que pudiera funcionar la empresa.
Pero fue un dolor de cabeza y yo creo que eso pasa en las empresas que de repente no tienen una buena jerarquía del punto de vista, necesito un product manager, sí, necesito un QA, necesito un desarrollador, necesito un arquitecto, necesito esto, ¿no? Sino simplemente, no, es que tengo un desarrollador ahí que hace todo. Entonces, bueno, ahí está. Sí, correcto. O sea, eso, lo que te hablaba ahorita, pues por aquí todavía está esa cultura, ¿no? De que no, pues contrata un desarrollador y yo tengo la idea y le mando al desarrollador a hacer y ya. Pero a veces no cuentan con eso, ¿no? De que pues, si el desarrollador se va, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con mi aplicación que mandé a hacer? Entonces, no tener todo esto documentado, no tener como todos esos casos de uso es un problema, ¿no? Recuerdo también que pues en mis primeros trabajos sucedía mucho de que, o sea, a uno lo contratan y dicen, mira, hay que hacer esto. ¿Cómo? No te dicen el cómo, no te dicen con qué, no te dicen nada, simplemente hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, tuve el caso de que cuando inicié en una aplicación, pero básicamente era un monolito, estaba en PHP y tenía su servidor, listo, una máquina, un EC2 y ahí estaba el código y se subía ahí con ese FTP y listo. ¿Qué sucedía? Pues al principio era una empresa pequeña, 5 clientes y ya. Como a los 4 o 5 meses se creció, o sea, se multiplicaron los clientes, ya habían alrededor de 50 y sucedía que la página no cargaba en muchos casos. Y nosotros revise y mira a ver por dónde era, o sea, qué pasaba, le echamos unas veces la culpa a la base de datos, otras veces, bueno, en fin. Y bueno, resulta que al final el caso era por cómo, o sea, las peticiones que el servidor tenía que manejar, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando montamos un aplicativo web o una página web, lo que sea, cada archivito que nosotros estamos importando, imágenes o JS o CSS, al final eso es una petición al servidor, ¿sí? Sucedía que teníamos un solo servidor aguantando peticiones de más de 50 clientes, entonces eso era muchísimo para el servidor. Bueno, en ese entonces fue que conocí a Cloudflare y simplemente ¿qué hice? Hice la configuración básica que da Cloudflare y él ¿qué hace? Él, bueno, con el plan gratuito incluso, él lo que hace es que toda esa información estática, todos esos archivos estáticos como imágenes, CSS y todo eso, lo optimiza y bueno, básicamente lo ponen en los servidores de Cloudflare, ¿sí? Y al final eso es como un CDN, ¿sí? Que al final... Al final el cliente está recibiendo todos esos archivos pero directamente de Cloudflare y no afecta tanto el servidor que uno tenía. Y ya, por ejemplo, eso fue una solución. Entonces, por ejemplo, cosas como esas que no se planifican y al final uno no entiende cómo poder solucionarlas y más cuando uno pues está empezando en todo esto. Entonces son cosas que por lo mismo, o sea, como no se habló, nadie sabía, no había un experto quizás en ese tema. Entonces, sucede mucho en las empresas eso, o sea, como cada quien no tiene su rol, no está definido, o hay alguien que es el de todito y él es la documentación y él es el que en teoría sabe todo, entonces no. A veces considero que así no se puede ser experto en nada, o sea, sí estoy de acuerdo que debemos saber de todo, o sea, pues... tener noción. Sí, o por lo menos tener noción. Pero sí ser expertos en una sola cosa. O por lo menos para nuestros proyectos personales, listo. Tú puedes saber frontend y saber backend y servidores y cosas. Pero como proyectos personales, cosas que tú puedas sacar así en tus tiempos libres, ¿sí? Pero ya a nivel de trabajo sí decir, no es que vea, yo soy solo backend y listo, por ejemplo. Sí, acotar porque son cosas que deberían ser así, ¿no? Que tú deberías enfocarte, por lo menos enfocarte en tu día a día en lo que tú te sientes cómodo, a gusto, motivado y desarrollando, ¿no? Es verdad que, además que son modelos de pensamiento bastante diferentes. A veces nos pasa que el modelo de pensamiento que tiene el frontend normalmente es distinto al proceso que tiene el backend, ¿no? El backend está más conectado a otros procesos y a otros sistemas como la base de datos, como el caché, como... no sé, como... Lógicas de negocio, por ejemplo, que son... lógica de negocio. Está como más... O sea, hay una estructura ya más sólida y normalmente se repite mucho. El frontend tiene otro tipo de cosas como más reactividad, tiene que tener como... O es otro mindset que debes tener. Entonces, a veces tú puedes ser full stack, pero requiere que tú, por ejemplo, te switches, como decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar, voy a pensar en esta forma y luego vas y piensas de otra forma. Entonces, es ese punto de vista. Sí, por ejemplo, a mí me pasa mucho a veces, yo por ahí tengo mis proyecticos personales y cosas así. Pues yo
todo el tiempo codeando en Python y a veces estoy, no sé, en un proyecto con Vue, yo uso Vue, y cuando de repente estoy escribiendo por allá un print de Python, por ejemplo. Sí, porque Totalmente. preciso, Sí, o sea, sí. uno se enfoca mucho en un solo tema y pues, o sea, no es fácil de pronto estar en dos cosas. Recuerdo también una vez en de los primeros trabajos que tuve, bueno, un jefe nos decía, no, pero porque habían muchas cosas por hacer, muchas tareas. Y pues nosotros le decíamos, o sea, uno puede enfocarse en una sola tarea. Decía, no, pero sí puedes. En la mañana trabaja en una y en la tarde en otra. Y yo le decía, no, pero es que, o sea, uno a veces tomarle el hilo a algo se puede demorar incluso horas. O sea, a veces cuando, por ejemplo, estamos en una empresa grande y quizás tienes que ir a apoyar en otro lugar, nada más para coger el hilo te demoras. O sea, ¿por qué? Porque no has trabajado en esa parte, no has trabajado en ese módulo. Y nada más entender la lógica, pues te lleva tiempo. Entonces Sí, sí. yo le decía, no, o sea, es imposible que trabajar en la mañana en un feature y en la tarde en otro y tratar de sacar los No. dos al tiempo, no, o sea, es complicado. Sí, a mí me pasaba lo mismo. Me decían, había una empresa donde me decían lo mismo. Me decían en la mañana, dedícale a la lista de bugs. Y en la tarde, dedícale a esto. O sea, como costaba un poco que los bugs eran como que, bueno, ataca este feature en tal departamento y este box es de frontend y este box es de la base de datos porque no tiene índice, o revisa esta query que está demorando mucho tiempo. Entonces sí, la verdad que era como, o sea, como te dicen, no, mira, hay que hablas un idioma y tienes que switcharte al otro, ¿no? Es como que ya vas a perder, déjame cambiar el chip, ¿no? Sí, sí. Y creo que no está bien, ¿no? Ese todero, ¿no? Y bueno, yo creo que entre más framework tengas tú o herramientas para desarrollar software hoy en día, como que vas a poder avanzar mucho más rápido y mucho más eficiente. No vas a tener rollback en todo. Y esto es lo bueno que este modelo, que como estamos hablando, el modelo C4, busca mucho eso, planificar bien. Como dice el dicho, si te dan un problema, te gastas 80% del tiempo pensando de cómo resolverlo y 20% resolviéndolo. O sea, no se recuerda si eran 95 y 5, pero esos son los números, ¿no? En realidad demora más tiempo pensándolo bien y planificándolo bien y luego ejecutándolo. Creo que esa es una buena estrategia, sobre todo para no tener rollback, para tener una buena documentación, para que tu empresa entienda bien cómo funciona. Y eso es lo que está cambiando, ¿no? Este tipo de tecnología. Y eso está bastante bueno. Yo creo que nos viene a hacer mucho bien. Entre más personas entiendan cómo funciona la empresa y en qué gana y en qué pierde, es crucial, ¿no? Sí, correcto. Y como pues siempre le hemos dicho, no es que seamos expertos, también estamos en este proceso de aprendizaje y bueno, si nos damos cuenta, creo que ingeniería de sistemas es de las carreras que más cambios han tenido en los últimos años. O sea, no es lo mismo un desarrollador de hace 15 años que se quedó como en esas metodologías de ese tiempo a lo que hay ahora, o sea, a lo que pide el mercado ahora, ¿sí? Claro, Entonces la es MVC. importante conocer todo esto, conocer estas herramientas, entender cómo funcionan y que bueno, o sea, no es que necesitemos aplicarlas en un proyectico pequeño, no, o sea, la idea es que sepamos en qué momento usarlas, ¿sí? Así es. Porque creo que eso nos ayuda mucho a entender qué recursos necesitamos, cómo debemos hacerlo, qué debemos implementar, cómo debemos dar esa solución, ¿sí? Entonces, Así bueno, es. creo que por ahí en estos días escuchaba que decía, no, pero es que hicieron una bazooka para matar a un zancudo. Y sí, a veces pasa, o sea, quizás el proyecto se enfocó mal desde el principio y se hacen cosas reexageradas, súper costosas, que al final pues eso se traduce en más gastos y sí, se queman recursos que no se deberían. Entonces, nada, o sea, es Totalmente. entender y poder tomar decisiones de acuerdo a los requerimientos y todas estas cosas que estamos viendo acá. Bien amigos, entonces muchas gracias hoy por acompañarnos, espero que se hayan quedado todo el video, es muy satisfactorio para nosotros bueno, que nos escuchen, que también sepan y estén con nosotros en este aprendizaje, pues considero que es muy importante que podamos compartir, que ustedes también interactúen con nosotros, escríbanos, coméntenos, nada, o sea, queremos eso, ¿no? Queremos poder interactuar y estar más de la mano de ustedes. Bueno, Edison, espero que tengas una buena tarde, pásala bien y bueno, nos seguimos viendo. Vale, Adiós. igualmente Arturo, hasta el siguiente Bye. podcast, hasta luego. Bye. Chau.
Recuerda, si te gustó el episodio, no olvides darnos 5 estrellas, suscribirte y compartirlo con ese compañero que siempre dice en mi máquina sí funciona. Nos puedes seguir en redes sociales como @mientrascompilapodcast. Nos escuchamos la próxima semana con más historias de programación, tecnología y recomendaciones. Hasta la próxima y felices compilaciones.